Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, pues Puente Radio, donde estás no es el final. Hoy lunes, iniciando programación, nuevamente iniciando semana y bueno, agradecimiento para el doctor Roberto Jiménez, quien nos conducirá en este segmento dedicado a lo que es la familia y un tema que se está tratando en los últimos los últimos dos programas, este es el tercero ya, y yo creo que es lo que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Cuál es la función principal y por qué lo tenemos que hacer? Realmente no es que sea algo que nosotros debemos o queremos hacer, es que es algo que tenemos que hacer, es un compromiso realmente. Yo creo que es una de las funciones específicas de nosotros como padres, discipular. Si es que bueno, doctor Roberto Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti, al auditorio, quienes nos van a ver, quienes nos están ahorita viendo. Gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que todos tenemos de ser expuestos a la palabra. Bien decías, ¿verdad? Una de las asignaturas que Dios nos da es discipular a nuestros hijos, pero basado en el discipulado que recibimos de parte de Él, ¿no? La vez anterior concluíamos con una decisión y una actividad. Decíamos, con el Señor hay que ser hacedores y no solamente oidores. Entonces leímos el Salmo 5.3 de la Biblia de las Américas y dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Y entonces decíamos que una decisión era permitir que el Señor escriba en las tablas de nuestro corazón y el de nuestros hijos su palabra. Esa es la primera, que Él vaya escribiendo, el Espíritu Santo nos recordará toda esa palabra que ha sido escrita. Segunda decisión es meditémosla. Es- Estemos poniendo a la consideración de Dios su voluntad de nuestros días. Cada día dice esta cita, oh Señor, de mañana oirás mi voz. ¿Qué quiere decir? Que yo platico con Dios, que usted platica con Dios, que nuestros hijos platican con Dios, de manera personal, de manera como el matrimonio y de manera familiar. Y tercer decisión es aplicárnoslo como padres e hijos. ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer cada vez que el Señor nos da una instrucción? Dice, hablemos con Él desde mañana. Bueno, desde en la mañana empecemos a hablar. Es muy interesante porque miren cómo coincide esta palabra de la voluntad de Dios y iniciar el lunes, ¿verdad? Iniciar semana. Estamos por cerrar también este mes, pero iniciar cada día, cada momento de nuestra vida platicando con Dios, diciéndole nuestras inquietudes, nuestros anhelos y por supuesto esperando, porque así dice la cita, de mañana presentaré mi oración y con ansias esperaré, o sea, esperar su respuesta, esperar su guianza, esperar su instrucción. Y entonces vamos a entrar a esta tercera parte de hijos discipulados para Dios. Dice una frase, ¿verdad? Que sabe mandar aquel que sabe obedecer. Y yo les puedo platicar acerca de mi experiencia como exmilitar. Yo fui médico de la Armada de México y entonces déjenme platicarles que ya siendo un adulto, ya siendo un profesionista, pues la primera etapa de mi instrucción fue obediencia. Las instrucciones militares, el cómo te debes conducir, el de qué se trata. Estuve incluso unas par de meses en la Escuela Naval Militar Mexicana para ser instruido en cómo comportarme, en cuáles son las reglas, cuáles son los lineamientos, cuáles son las condiciones generales de relaciones. Y miren, no me enseñaron de medicina, me enseñaron a relacionarme en ese ámbito, a reconocer y entender qué era la autoridad. Incluso, déjenme decirle, en alguna ocasión me arrestaron por alguna situación disciplinaria y entonces yo tenía que escribir una carta diciéndole, mi comandante, le comunico que inicio el arresto que tuvo usted a bien imponerme. Fíjense, hasta agradecía por la disciplina. Y al terminar el arresto, perdón, volví a escribir otra carta que le notificaba a mi comandante
que había terminado la medida disciplinaria que había tenido a bien imponerme. Es decir, agradecía la disciplina. Y así es con Dios. Dios dice que el que ama disciplina. Entonces, desde mañana poner delante de él. Pero el que sabe obedecer tendrá la autoridad moral y de parte de Dios de mandar. Así que papás, necesitamos poner ese ejemplo de obediencia. También hay otro refrán que dice que las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Es decir, nuestro ejemplo, nuestro testimonio de obediencia a la voluntad del Padre va a hacer que nuestros hijos, tarde que temprano, como han sido instruidos en ese camino, de grande no se apartarán de él y estarán en ese camino. Dice segunda de Corintios 3:3 en la Nueva Versión Internacional. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, en los corazones. El apóstol Pablo diciéndole a los nuevos creyentes, ¿no? Ustedes son una carta escrita, pero no, sí, a través de nosotros, pero por el Espíritu del Dios viviente, escrita en sus corazones. Así es la palabra del Señor, escrita. Papás, dejemos que el Señor, permitamos, tengamos esa comunión para que el Señor escriba en las tablas de nuestro corazón y luego la podamos establecer y escribir, ser el instrumento para que el Espíritu le escriba en el corazón de nuestros hijos. Así que vamos a entrar en el día de hoy. Prácticamente vamos a escudriñar la cita de Proverbios 3 del 1 al 8. En la versión de las Américas se las voy a leer. Proverbios 3 del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo sella esta palabra, la escribe en nuestros corazones para la gloria y honra de tu nombre. Y entonces vamos viendo la instrucción del Señor en estos dos sentidos, ¿no? Que hemos dicho, en estas dos vertientes. ¿Qué nos instruye Dios como padres? ¿Y cómo podemos instruirla a nuestros hijos? Claro, todos somos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial también tiene una palabra directa para nosotros como padres y para nosotros como hijos. Y en esta porción de la Escritura de Proverbios 3, del 1 al 8, empieza diciendo de la siguiente manera: Hijo mío, Dios nos habla como un padre que nos ama, un padre eterno, con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Entonces nos dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, es decir, no la archivemos ahí y luego no la usemos. Porque déjenme decirle, todo lo que leemos se guarda en nuestra mente. No siempre la recordamos, no siempre la traemos a memoria. No solo debe quedar en nuestra mente, debe llegar a nuestro corazón, debe estar en nuestro espíritu para que cuando la recuerde el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que gobierna nuestra vida, le mande a nuestra alma y pensamientos y nuestro cuerpo obedezca. Sigue diciendo: no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Hemos visto estas citas en la que veíamos de Corintios, ahora la de Proverbios. El Señor insiste en guardarla en nuestro corazón. Esta instrucción es de nuestro Padre como a hijos, tanto a nosotros, papás terrenales, como
a nuestros pequeños. Así que, hijo, si la estás escuchando, joven, si estás escuchando, pues no podrás decir, bueno, Dios se lo dijo a mi papá, a mí no. No, no, también es para ti, porque tú eres hijo de nuestro Padre Celestial. ¿Te acuerdas? Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y tu embrión vieron sus ojos y formó todo lo que habías de necesitar y aún las cosas que están por venir. Entonces es una instrucción de nuestro Padre. No sé si a ustedes les pasa, pero llega tu hijo y se acuesta o se quiere sentar en tus piernas o simplemente quiere abrazarte y escucharte. Y te escucha y wow, hay un tiempo de pequeñitos que pues la voz de nosotros como padres es una voz hermosa, es una voz de seguridad, es una voz que apacienta, es una voz que calma, es una voz que genera confianza. Así, cuanto más la de nuestro Padre Celestial, que es eterna y que llega hasta nuestro espíritu. Señala que es en el corazón donde debemos guardar sus mandamientos. Otra vez insistir, cuando decimos corazón no es solo metafóricamente y no románticamente, estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y entonces meditemos, escudriñemos nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir que la guardemos en nuestros pensamientos? Pues que la meditemos y que pensemos cuál es la explicación diaria de nuestra vida, como leíamos en el Salmo, ¿verdad? De mañana me escucharás, o sea, ¿qué quiere decir? De mañana le hablaré. Entonces voy a mis pensamientos y digo, a ver, Roberto, tienes que pensar en la palabra y tienes que hablar por las mañanas al Señor. ¿Por qué de mañana? Pues porque es la hora en que inicias tus actividades. Y entonces poner delante de Él, antes de tomar una decisión en mi propia opinión, poner delante de Él las cosas que voy a hacer. En mis emociones, en las emociones está el ánimo, ¿verdad? El deseo de leer su palabra para conforme a su voluntad ser instruido. Disfrutarla, que no sea de esos que han platicado o usted alguna vez habrás escuchado que dicen que cuando leen la palabra les da sueño, sino que la disfrutemos como un platillo. ¿Qué platillo te gusta? Unos chiles rellenos, un mole, un pollo asado, una carne asada. ¿Cuál es el alimento que deleitas? Así es la palabra, deleitarnos en ella. Y eso está en nuestras emociones. Buscar su palabra con ansia, como ese pan de vida, esa agua de vida que necesitamos. Ahí está en el ánimo, en las emociones. Y en la voluntad, ejercer el dominio propio, establecer un horario para la lectura, priorizarlo durante el día como una parte importante de nuestras cosas cotidianas. Leer la palabra, porque platicar con Dios y esperar que Él me responde a través de su palabra. Ahí están las respuestas de muchas de mis preguntas. Otras me las revelarán el Espíritu. Pero su palabra es espíritu y su palabra es verdad. Y su palabra es su voluntad. Así que generar mi voluntad para leer y tener un tiempo para ser ministrado por su palabra. Guardarla implica que la atesoremos, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y lo demás lo vayamos administrando. Eso quiere decir guardarla. Ahora, para nuestros hijos hay que establecer un tiempo para que juntos podamos leer la Biblia, ya lo hemos dicho y lo repetimos, una porción pequeña dependiendo de su edad, a veces hasta un capítulo entero y dependiendo de su edad incluso más. El ejemplificarla cotidianamente de cómo se vive con respecto a la palabra. Otra vez, de mañana me escucharás. Hijos, ¿qué quiere decir eso? Que desde mañana platiquemos con Él, desde la mañana levantándonos, abriendo nuestros ojos, platicar con Él, congregarnos, alimentarnos de col, C de congregarnos, O de orar, L de leer la palabra. Que ese sea un ingrediente de nuestra alimentación fundamental de todo nuestro ser. Y eso se lo enseñamos a nuestros hijos. Hijos, vamos a empezar, dice el Señor, que
nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, que oremos, que pongamos todas nuestras peticiones delante de Él y que escudriñemos su palabra, porque ahí están las respuestas a nuestra vida. Y sigue diciendo en la palabra, en la porción que estamos leyendo, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Nuestra vida transcurrirá en su paz, que no es un estado físico o circunstancial. La paz de Dios es un fruto de su espíritu, es de todo nuestro ser. Quiere decir que no está supeditada ni por las dificultades ni por los retos de nuestro día a día, sino que gobierna, esa paz gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. Es una obra del Espíritu Santo y no de las circunstancias. Así que si has estado enfermito, si tienes un examen, si hay alta presión en el trabajo, en la casa, si el tráfico, todas esas circunstancias, si el frío, si el calor, si la lluvia, todas esas circunstancias no roban la paz que es verdadera, la paz que el Señor nos da. Y esa tenemos que vivirla para poderla enseñar a nuestros hijos, porque la vida plena solo es en Cristo. Cuando disfrutamos de las riquezas de su gloria, ¿cuáles son unos ejemplos de esas riquezas? Su salvación. Nos rescató del pecado y de la muerte y nos lleva a vida eterna. Nuestra redención pagó las cosas que ya habíamos hecho. Incluso para la hora de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles qué es redención. La justificación. El amor del Señor que es eterno, con amor eterno nos ha amado. Su gracia, que es la que nos sostiene. Y a medida, incluso en las dificultades, su gracia aumenta, nos da más de su gracia precisamente para vivir esos tiempos. ¿Cómo la podríamos enseñar a nuestros hijos en los retos cotidianos que viven? Que es la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, cuando amamos y atesoramos lo que Dios dice, entonces Él nos guarda mientras estemos en este mundo sin depender de las circunstancias. Las veces que nuestros hijitos tienen sus propias dificultades en la escuela, ¿verdad? Un jovencito, el famosa llamado ahora bullying, ¿verdad? Esta presión a veces social de los amiguitos, todo eso Dios nos guarda en completa paz, si nuestros hijos mantienen esa mirada puesta en el Señor. Sigue diciendo, la misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. La misericordia escrita en nuestros corazones. ¿Qué es misericordia? Esta compasión por quien lo necesita, sin importar su condición y su conducta. Ha sucedido que alguno de nuestros vecinos, por equivocación, pues barre su lado y lo deja de los otros dos lados, ¿verdad? Y entonces tener misericordia de ellos, salir, recogerla y guardarla y avisarle al vecino que ya tiramos la basurita, la nuestra y la de él, que ya no tenga esa preocupación. Eso es misericordia. Y la verdad atada a nuestro cuello, cerca de nuestro corazón y de nuestra boca. Orgánicamente ahí está el cuello, ¿verdad? Conectado al corazón y cerca de nuestra boca. Entonces, aquí la palabra del Señor. Un ejemplo para nuestros hijos, pequeños o medianos hasta adolescentes, es resaltar el valor de la verdad y tener compasión por los demás, incluso por encima de nuestras propias necesidades. Ejemplo en estos meses de diciembre o cercanamente, pero lo podemos hacer en cualquier época del año, el de que nuestros hijos le regalen un juguetito a un niño en situación de calle, y que no sea un juguete que ya no funciona o que ya está estropeado, al contrario, un juguete pues de los servibles, ¿verdad? De los utilizables, incluso un juguete que él aprecie, porque eso tiene un alto valor para él, quiere decir que se desprendió de algo de alto valor. Así fue nuestro Señor Jesucristo, se desprendió de su potestad de ser Dios, de ser Rey de Reyes, se hizo siervo y todavía tuvo la humildad de morir por nosotros y de morir de una forma muy cruenta, ¿verdad? Eso es humildad y mansedumbre. Y sigue diciendo la cita, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres.
con esta misericordia, esta compasión, con esta paz, con estos frutos que da Dios a través de su Espíritu. Hallamos favor y estimación ante los ojos, en primer lugar de Dios, por eso platicamos con Él en la mañana, y luego ante los hombres, porque vamos a salir a la escuela, al trabajo, a la casa, a los vecinos, la sociedad, todo lo demás, pues tiene que estar puesto y platicado con Él, ¿verdad? Entonces, hallar el favor de Dios, estar perfectamente ciertos, convencidos en nuestros pensamientos, determinados a hacer las cosas que agradan y que nuestra forma de vivir, nuestra vida misma, agrade a Dios. Eso es estar bajo su favor. Y luego, por, por añadidura, por consecuencia, Dios pondrá a favor ante los hombres para nuestras personas. Él pone gracia delante de los hombres para con nosotros en cualquier circunstancia. ¿Cómo la podríamos enseñar a nuestros hijos? Pues que lo que hagamos y digamos que sea del agrado de Dios va a ser un testimonio para las demás personas. Y entonces entender, fíjense, la corrección. La corrección y la disciplina es cuando nos salimos del propósito de Dios, regresar a su propósito, regresar a su voluntad. Que entendamos nosotros, padres, que Dios nos disciplina para regresar al camino que agrada a Dios. Y que enseñemos a nuestros hijos que cuando viene la disciplina, que cuando viene la corrección, no es solo porque pensemos a nosotros que está bien o está mal, sino porque los alejó del camino de Dios. Y entonces, de esa manera también vamos fomentando su propia relación con Dios, porque habrá momentos en que los vemos y nos enteramos, pero habrá momentos en que ni los vemos ni nos enteramos. A medida que crecen, el hijo de prepa, el hijo de la universidad, pues toma decenas de decisiones ya de manera independiente cuando no lo estamos viendo. Sigue diciendo la cita: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propio entendimiento. En buen español quiere decir que la voluntad de Dios esté sobre de nuestra opinión. No hay de que, bueno, Señor, tú dices que no diga mentiras, pero voy a decir una piadosa. O no voy a decir toda la verdad, Señor, no dije mentiras, solo no dije toda la verdad. Y entonces le ponemos nuestra propia opinión. ¿Qué dice la cita? Confía en el Señor, reconociendo que los planes del Señor son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son mayores que los nuestros, es decir, Él es eterno, Él sabe la eternidad pasada y la eternidad futura. Y nosotros pues solo entendemos una porción de nuestra cotidianidad, así que confiamos en Él, primera porque Él es Dios, segunda porque es nuestro Padre, y tercera porque Él tiene una perspectiva muy superior a la nuestra. No dejar a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento, dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. En base a eso tomar nuestras decisiones, esta me parece mejor, esta me parece peor. ¿Qué nos ha revelado Dios? Porque oramos, porque estuvimos en comunión con Él, porque leímos su palabra y ahí encontramos las indicaciones para el día a día. En Proverbios 16:20 dice, el que atiende a la palabra prosperará. Dichoso el que confía en el Señor. Proverbios 16:20, nueva versión internacional. El que atiende la palabra prospera. Así que, escuchándolo, poniendo nuestras cosas delante de Él, leyendo su palabra, prosperaremos. Dichoso, feliz, alegre, contento, satisfecho el que confía en el Señor. Un elemento esencial es que en la medida que conozcamos a Dios, confiaremos más en Él. Por eso es necesario que nosotros papás tengamos ese tiempo de reflexión y de meditación con el Señor, pero que también lo tengan nuestros hijos, que oremos la palabra para que sea escrita en las tablas de nuestro corazón. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios y su voluntad? Pues pongamos un plan de lecturas, entendamos y enseñemos a nuestros hijos que es una relación. Una vez que ellos van a la escuela, ahí está el Señor. Y le pueden decir, Señor, ahora sí, ¿qué digo? ¿Qué hago? Señor, me están invitando a tal cosa, ¿te agrada? ¿No te agrada?
Sigue diciendo la cita, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. ¿Qué quiere decir? Proyectos, anhelos, planes, deseos, todo. Preguntarnos cómo se cumple la voluntad de Dios en esto que quiero hacer, en esto que voy a hacer, en este lugar donde estoy, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, en la sociedad. ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios? Intercediendo por nuestras autoridades, por ejemplo, nosotros papás, ¿verdad? Honrando a la autoridad, teniendo consideración y misericordia, compasión por las personas que no conocen al Señor porque son ovejas sin pastor. ¿Cómo lo enseñamos a nuestros hijos? Pues que ellos nos platican sus anhelos. Papá, me gustaría, oye, papá, quisiera estudiar tal, oye, papá, me gustaría hacer tal cosa. O cuando nos empiezan a decir, pues me gustaría ser bombero, me gustaría ser policía, me gustaría ser doctor, en fin, nos empiezan a preguntar y a compartir de sus deseos. La reflexión ahí, ¿cómo se cumple la voluntad de Dios? Hijo, ¿cómo estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Quieres ser un futbolista? Muy bien, tú quieres ser. ¿Ya le preguntaste a Dios? Porque a donde te vaya a llevar vas a ser testimonio de Él y vas a llevar su verdad. Y vas a ser luz y sal en esta tierra. Si quieres ser actor, si quieres ser artista, si quieres ser pintor, si quieres ser médico, si quieres ser abogado, lo que quieras ser va a honrar a Dios. Y ese es el sentido. Entonces, llevar a nuestros hijos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hace unos días me hablaba un papá y me decía muy alegre decir, mi hijo ha decidido estudiar medicina y se va a meter a la escuela médico militar. Y estoy muy contento y lo quiero ayudar en todo lo que sea necesario. Muy bien, le dije, entonces lo primero que le vas a ayudar es, dile que lo ponga en oración, que ponga ese deseo delante de Dios, que le diga, Señor, yo deseo en mi corazón ser médico, pero antes que eso deseo hacer tu voluntad. Se la va a confirmar, se la confirma Dios o no. Si se la confirma, va a ser un médico para que honre a Dios. Si no se la confirma y le dice por dónde sí hay que ir, no es que lo desanimes, es que tiene que empezar a realizar la voluntad de Dios en decisiones trascendentes, en decisiones muy serias, como la profesión, lo que uno va a estudiar y ejercer los próximos años. Y sigue diciendo, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. ¿Cómo podríamos explicarle y enseñar a nuestros hijos? Bueno, tener este deseo de agradar a Dios, no lastimar su corazón con conductas que nos alejen de Él. Y entonces platicar, decisiones de trabajo, hijo, las decisiones de trabajo las pongo delante de Dios. Este trabajo me lo dio Dios. Y a través de este trabajo Dios provee. Este nuevo día nos lo dio Dios. La vida, el tiempo, el dinero para la escuela, el dinero para la manutención. Esto que estamos hoy desayunando es a través de la provisión de Dios. Enséñenle las cosas. Ahora, cuando ellos vayan a tomar decisiones, sabemos que en las escuelas y en los propios trabajos siempre hay presiones de fumar, de tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, de tomar bebidas alcohólicas, de rebelarse a la autoridad de nuestros padres, de tener secretos y esconder decisiones o conductas a nuestros padres. Joven, muy sencillo. Lo que estás a punto de hacer o lo que te están invitando a hacer, ¿se lo podrías decir a Dios? Así. ¿Y se lo podrías decir a tus padres? Sin que ocasionaras y lastimaras sus corazones. ¿Les honraría? Pregúntate eso. Sí, claro, el joven que te está invitando dice que no pasa nada y que no seas santurrón y mojigato y aleluya, pues que una no es ninguna y que dos es la mitad de una y que tres es una y como una no es ninguna, que le sigas adelante. Díselo a Dios. Señor, voy a tomar una, me voy a fumar una, voy a dañar este cuerpo que es el templo de tu Santo Espíritu. Se lo dirías. Y termina diciendo, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuánto necesitamos hoy, verdad, en este mundo tan ajetreado, en esta vida tan acelerada, el que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén con paz y bienestar? Tercera de Juan 1:2 en Reina Valera dice, amado,
Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Decisión y actividad práctica, tiempo personal y familiar con Dios. Guardar y meditar en nuestro corazón a través de los pensamientos, emociones y voluntad. Y evidenciar la compasión y la misericordia con los que nos rodean. Tus amiguitos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, en fin, este mundo que nos rodea. Que la paz del Señor gobierne tus pensamientos, sus pensamientos y sus corazones, y ponamos por obra lo que ha escrito Dios en nuestro corazón. Que tengan una semana llena de la voluntad del Señor en sus corazones y en sus pensamientos. Buenos días.